Estamos ya en el 10º capítulo de nuestra historia de la Iglesia Católica. A lo largo de 20 capítulos trataremos de dibujar el recorrido de esta historia, conscientes de que hemos tenido que sintetizar muchos personajes y hechos. Hemos intentado dar un hilo conductor a esta historia de la Iglesia y nos disponemos a reflejar este camino señalando los momentos más significativos, los momentos más importantes de este gran fresco que tiene sus luces y no hay por qué ocultarlo, sus sombras. Lo importante es mostrar el camino, enseñar cómo muchos hombres, cómo tantos grandes personajes se han esforzado y entregado su vida para hacer crecer esta Iglesia, este cuerpo de Cristo entre los hombres. Y entre los grandes personajes que encontraremos en este 10º capítulo, sobresale la figura de Urbano II, el cual, desde 1089, cuenta con una bula especial, un documento especial que crea a su alrededor un grupo de personas que, desde ese momento, se convierte en la curia romana, que trabajarán para mantener viva la relación entre el Papa y los obispos. Además, Urbano II creará un organismo dentro de la Iglesia. Dará mayor importancia y vigor al colegio cardenalicio como estructura para la elección del nuevo pontífice, para administrar la sede vacante. Urbano II muere 2 semanas después de que los cruzados conquistaran y entraran en Jerusalén. Es el 15 de julio de 1089. Jerusalén está bajo el control de los cruzados. Cuando Urbano II exhortó a los caballeros cristianos para que fueran a Tierra Santa a liberar el Santo Sepulcro, no podía imaginar todo lo que sucedería después. En esta época nace la cultura de la peregrinación, un peregrinar muy diferente al que existe hoy en día. Entonces consistía en andar por caminos difíciles, vestidos solamente con una túnica o sayo, con una bolsa y un bastón. Los primeros cruzados, con espíritu peregrino, parten a Tierra Santa, llevándose muchas veces a toda la familia con ellos. Hay de todo. Hay quienes incluso llevan la espada para combatir. ¿Y cuántas veces hubo en que espadas llevadas en nombre de la cruz no fueron empleadas en nombre de la misericordia y la piedad, sino a veces contra los mismos cristianos? La historia de las cruzadas es ciertamente una historia de fe y gloria. Una historia que vivió el ideal de liberar los santos lugares, el Santo Sepulcro, de un ejército que lo había conquistado con la fuerza, que quería devolver a los peregrinos, a los cristianos, la posibilidad de visitar los santos lugares, la tierra de Jesús. Pero como sucede muchas veces, la realidad se cambia. Los jefes militares y los mismos estados que habían enviado a sus ejércitos para combatir en esta empresa quieren una cierta compensación por los gastos. Así que la obtención del botín se convierte en el objetivo principal. La primera cruzada, que termina en el año 1099, que comenzó con el sueño de liberar el Santo Sepulcro, de abrir el camino para los peregrinos, acaba en masacres abominables, indignas del ser humano.
che non sono degne della parola dell'uomo. Hacía poco tiempo que se había firmado en Worms un concordato entre el emperador Enrique V y el Papa Calixto II que ponía punto final a la disputa por las investiduras, por los nombramientos. Es el 23 de septiembre de 1122. El Tratado de Worms reconoce a la Iglesia su poder sobre el gobierno espiritual y al imperio el gobierno temporal. Esta definición de funciones solo traerá beneficios a ambas partes. Ahora Tierra Santa es un territorio libre de musulmanes, pero no ciertamente pacificado. Los peregrinos que recorrían el camino entre Jaffa y Jerusalén necesitaban ser protegidos. Y así es como nacen las nuevas órdenes de caballeros como los templarios, los cuales se encargan de proteger de cualquier agresión en Tierra Santa a los peregrinos. También en esta época la organización de la vida de la Iglesia toma fuerza y se hace visible la figura del párroco como protector de la vida espiritual de su rebaño. Nada ha cambiado desde entonces. En la base de la Iglesia están los fieles, los laicos que se unen a su sacerdote en la gestión de los bienes de la Iglesia. El párroco es el responsable de la vida cristiana de sus fieles. Por encima de él está el obispo, que a su vez es el pastor de otras parroquias. Y todos juntos conforman la diócesis del obispo. Los obispos son las columnas sobre las que se sustenta la Iglesia católica. El libro del Apocalipsis, cuando habla de la Jerusalén celeste, dice que está fundada sobre 12 columnas. Y sobre estas 12 columnas está el nombre de los 12 apóstoles. Y esto por voluntad de Cristo. Entre todos los discípulos, las gentes que acudían a escuchar a Jesús, Él eligió a los 12. Es decir, Cristo quiso que la Iglesia se fundara sobre el colegio de los apóstoles, al frente del cual puso al apóstol Pedro. Y el colegio de los apóstoles, con el paso del tiempo, ha sucedido al colegio de los obispos. Un colegio que suma 4.500 obispos y entre ellos está el sucesor de Pedro, aquel que ha sucedido a San Pedro y tiene por misión ser el fundamento de la unidad, aquel por el que Cristo ha orado, pidiendo que su fe no decayese nunca. Igual que Pedro era el jefe del colegio apostólico, ahora el Papa es el jefe del colegio de obispos como obispo de Roma. Las tareas fundamentales de un obispo están bien explicadas en el Concilio Vaticano II. El obispo es, en primer lugar, maestro de fe. Además, tiene la misión de anunciar a Cristo, ayudar a todos para que alcancen la vida eterna, la salvación y, por lo tanto, la santidad.
También tiene como tarea ser guía espiritual, gobernar la diócesis, pero hacerlo con rasgos propios de buen pastor. Governa la diocesi, ma deve farlo con i tratti caratteristici del buon pastore. Direi che Hay muchas imágenes a las que se podría recurrir para señalar las tareas del obispo, pero la más sencilla y familiar es la del pastor. El pastor que conoce a sus ovejas. El pastor dispuesto incluso a dar la vida por sus ovejas. En el siglo que acaba de terminar, hemos visto muchos obispos que han pagado con su propia vida, con su propia sangre, la fidelidad a su ministerio. Aunque, en cierta manera, todos los obispos entregan su vida para explicar la palabra de Dios y dedicarse al bien de sus fieles. Por lo tanto, el obispo es el responsable de la iglesia local. Responde ante el Papa de su trabajo y de todos los sacerdotes que actúan en su diócesis. Como entonces, el párroco y su comunidad de fieles están bajo la jurisdicción del obispo. El obispo y toda su diócesis dependen directamente del Papa. Así pues, el Papa es la autoridad suprema y como vicario de Cristo en la tierra es el responsable de toda la Iglesia universal. Y como entonces, el Santo Padre reúne alrededor suyo a una serie de colaboradores y los primeros de estos, tanto ayer como hoy, son los cardenales. Los obispos de hoy en día se caracterizan por su cercanía a la gente, por estar pendientes de las necesidades actuales, incluso los problemas de cada circunstancia, deseosos de ayudar en el campo de la evangelización, pero también en lo que concierne a la promoción humana, la defensa de la dignidad de la persona, de los derechos humanos. Y yo diría incluso que para aquellos que están alejados de la Iglesia, el obispo es un punto de referencia y un reflejo de aquellas cosas que los ojos no pueden ver y las manos no pueden tocar, pero que están vinculadas con la necesidad de trascendencia que existe en el corazón de todo hombre y mujer. En esta época, la Iglesia encuentra la estabilidad en las relaciones entre el Papa y los obispos, así como entre los obispos y la parroquia, comunidad de aquellos que peregrinan juntos por la vida para alcanzar la verdad. Es una relación muy estrecha y significativa. La parroquia, unida a su obispo, en comunión con el Papa. Es el sentido del peregrinar, el sentido del hombre que está en camino, el significado más profundo de la parroquia.
Pero también nacen en esta época vías concretas de peregrinación para llegar a lugares significativos. Las abadías, ciertamente, se convierten en centros importantes, pero también hay lugares especiales como Jerusalén y otros sitios que siguen siendo en la actualidad símbolo de este peregrinar, de esta continua búsqueda por parte del hombre. Un ejemplo, Santiago de Compostela. Este ir y venir de un lugar a otro es un estímulo para la vida de la Iglesia, que está llamada a no pararse nunca en su continua búsqueda. Es el testimonio de personas muy humildes, de personas que buscan, así como de importantes personajes como Bernardo de Claraval, el cual en el año 1112 se puso en camino junto a 4 compañeros para buscar a Dios, para acoger la presencia de Jesucristo de una manera especial que marcará en los siglos venideros la historia de la Iglesia. Bernardo llegó al monasterio de Citeaux y se presentó ante el abad Esteban con muchos parientes, hermanos, primos, para comenzar y crear dentro de la Iglesia un nuevo carisma que marcará la historia de los siglos siguientes. San Bernardo de Claraval. Otra vez nos encontramos con un monje que sacude a la Iglesia con el coraje y la determinación con los que había abandonado una vida privilegiada para vivir plenamente la vida religiosa. En el año 1119, Bernardo está entre los firmantes de la regla de la Orden Cisterciense aprobada por el Papa Calixto II. La regla cisterciense, conocida también como Carta de la Caridad, devuelve a un lugar central en la vida del monje las enseñanzas de San Benito. Es decir, se vuelve a una jornada marcada por la observancia de los momentos de oración. Bernardo era fundamentalmente un monje. Monje según la regla de San Benito, la que nosotros seguimos. Es un buscador de Dios y ¿dónde lo busca? Lo busca en el oficio divino, que es la palabra de Dios escrita. Y en la obediencia a esta palabra y a Cristo, palabra encarnada que lleva a la salvación a quienes la imitan, la obedecen con los dones y talentos que Dios nos ha regalado a cada uno. En nuestros tiempos, la Iglesia, en el Concilio Vaticano II, concretamente en el decreto Perfecte Caritatis, nos ha dicho que se debe conservar la vida monástica en Oriente y en Occidente. Así que la regla de San Benito y los comentarios de San Bernardo son plenamente actuales y nos invitan a perseverar o a recuperar en la praxis del sermón diario o al menos semanal en la sala del capítulo. Esto para nosotros es un estímulo al comenzar el siglo XXI para redimensionar nuestra actitud particular de monjes en esta nueva evangelización, en los tiempos de la globalización, también llamada etapa post-religiosa y post-cristiana, que vive bajo la dictadura del relativismo. El 1 de diciembre de 1145, la cátedra de Pedro está ocupada por Eugenio III, un monje cisterciense. Los musulmanes habían conquistado Edesa, actual Urfa, bastión cruzado en tierras turcas. Este monje papa encarga precisamente a San Bernardo de Claraval que sea el guía espiritual de la Segunda Cruzada. Bernardo de Claraval invita al pueblo llano y a los señores a participar de la cruzada impulsada por el Papa Eugenio III, con espíritu de peregrinos y no de guerreros. Pero el comportamiento de las tropas franco-germánicas en tierras orientales será muy diferente de lo que se solicitaba.
Luis VII, rey de Francia, y Conrado III, emperador de Alemania, guían a los ejércitos cruzados con la violencia de los conquistadores que frente a los muros de Damasco prueban la hiel de la derrota. No podía ser de otra manera para un ejército que anteponía la codicia y el dominio al espíritu religioso. San Bernardo, que había predicado la cruzada, se dio cuenta enseguida de que lo que guiaba a los cruzados no era el espíritu que él había predicado, sino el del dominio y la prepotencia. Es probable que Bernardo de Claraval no acepte fácilmente que Luis VII o Conrado II sean hombres tan ávidos de poder. Parece como si fuera una derrota en su intento por volver a la Iglesia de los primeros tiempos. Pero no podemos olvidar que en esta misma época aparece otra figura de primer orden, Abelardo. Bernardo y Abelardo se enfrentan con toda probabilidad. Pero aunque en un primer momento parece que la victoria sonríe a Bernardo, poco después aparecerá la estrella de Tomás de Aquino, el cual presentará y se presentará como una nueva síntesis, como un nuevo modelo de pensamiento. Pero de todo esto hablaremos con más detalle en el próximo capítulo.